boletín número 1 del órgano informativo, formativo, divulgativo de las noticias y de los derechos fundamentales de los trabajadores venezolanos. La Central Así Venezuela inicia su programa El Dron Sindical. Es un boletín que lo encuentras en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en la página web. Este programa tenemos un editorial muy especial llamado Los Sindicatos en Transformación. Conociendo la situación de los trabajadores y de los sindicatos en Venezuela, las dificultades para organizar, sindicalizar y afiliar, y cómo han disminuido por distintos factores, la crisis económica, por la crisis política, por la crisis social, por la migración, la fragmentación de los partidos, el colapso de los servicios públicos y la pandemia, el movimiento sindical en este contexto debe revitalizarse y los sindicatos deben encontrar las mejores formas de organización colectiva para conquistar derechos. El mundo del trabajo ha cambiado, va a ser otro después de la pandemia, por eso la mundialización, los cambios demográficos, climáticos y tecnológicos evidencian que ha disminuido las distintas formas de trabajo formal y ahora el trabajo no dependiente con nuevas formas de empleo es lo que existe. Por eso esa mano de obra precarizada debe ser organizada para que tengan derechos y haya conexión entre los trabajadores y los sindicatos a través de la mejor herramienta de lucha histórica que hemos tenido, que es la organización sindical. Por eso nos declaramos en emergencia en este escenario para transformarnos frente a los desafíos de ese modelo de desarrollo que se niega a priorizar y tener los trabajadores en el centro de las políticas. Es importante, urgente, necesario reconectarnos con los trabajadores, organizar las nuevas formas de empleo para tener derechos y adecuarnos a las tecnologías y a todo el nuevo modelo del mundo del trabajo. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante porque somos humanos y no somos robots. Por eso vamos a hablar de los trabajadores de las plataformas digitales. Hemos visto cómo ha crecido el trabajo en las plataformas digitales por distintos factores, porque la gente quiere ingreso más rápido, porque no hay empleo y hay horarios flexibles, porque hay mucha gente migrando, porque es más fácil entrar al mercado no dependiente en un momento en el que la pandemia nos dejó a la mayoría desempleados. Y además todo el trabajo formal se minimizó por el confinamiento. Todo esto hizo que surgiera un auge nuevamente del trabajo en las plataformas. ¿Y qué son esos trabajadores de plataformas? Son aquellos que acuden a esas convocatorias abiertas que producen todas las redes 2.0 y que hoy llaman crowdwork, economía gig, economía digital, economía de plataformas, economía colaborativa. Este tipo de trabajadores ubicados en distintas zonas geográficas, los empleadores los organizan, los controlan a través de aplicaciones, de plataformas, de algoritmos y les dan ciertas retribuciones en virtud del mega trabajo o del micro trabajo que realicen en una zona determinada. En Venezuela este tipo de trabajadores no tiene una regulación especial. Lo más cercano que tenemos en nuestra ley orgánica del trabajo es el trabajo a domicilio. No hay una regulación especial para el trabajo de plataformas. Además de que todos sabemos que nuestra legislación desde la Constitución de 1999
todo el tema de las telecomunicaciones y el espectro electromagnético lo asume o tiene la responsabilidad del Estado venezolano. Esto está regulado en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, en la Ley de Mensaje de Datos y Firmas Electrónicas, en la Ley contra Delitos Informáticos, en el Decreto sobre el uso del software libre, y toda una cantidad de leyes como el Plan Nacional de Telecomunicaciones. También hay un decreto que indicó que la Internet es un bien suntuario, y así toda una serie de leyes que han sido reformadas, sobre todo la Ley de Ciencia y Tecnología. En este momento está en agenda legislativa la Ley del Ciberespacio, la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley de Emprendimientos, que de alguna forma deben regular este tipo de trabajadores. La Organización Internacional del Trabajo solo tiene 2 normas en las cuales se encuentran previstos estos derechos para este tipo de trabajadores, que es la Recomendación 198 sobre la relación de trabajo y el Convenio 177 sobre el trabajo a domicilio. Cuando vemos este tipo de trabajo en el que no hay desconexión digital, en el que los trabajadores tienen una supervisión directa, un control a través de la tecnología, al punto de que hay seguimiento del teléfono celular, es una dependencia total, razón por la que consideramos que es inhumano y no hay derechos, están precarizados los derechos de los trabajadores de plataformas, no tienen unos salarios dignos, no tienen una protección social, hay desregulación porque la mayoría de los países no tienen una regulación sobre este tipo de trabajadores, no tienen cobertura de seguridad social, no tienen contrato colectivo, en caso de un accidente o una enfermedad profesional no la tienen, no les dan para los protocolos de bioseguridad y tampoco los forman. Entonces, estas condiciones de trabajo tan precarias que ha llevado a los trabajadores a acudir a ello ante la emergencia y la situación del desempleo, nosotros consideramos desde la Central de Trabajadores Así Venezuela que hay que constituir los sindicatos para proteger este tipo de trabajadores, para darles derechos, protección social. Estamos viendo en Venezuela, en el sector transporte, servicios, comercio, reparto, entrega de productos, de medicinas, hay freelance, hay trabajadores que dan asesorías, banca electrónica, videojuegos, vemos plataformas en línea de formación, de mantenimiento y reparación, incluso compra y venta de plataformas de criptomonedas, casas de cambio digitales. Toda esta situación hace que la Central Así Venezuela esté pensando en organizar este tipo de trabajadores no dependientes, sí con derechos precarizados, para defenderlos, organizarlos, crearles sus sindicatos. Podemos hacer, por ejemplo, sindicatos de servicios rápidos, sindicatos de motociclistas, de motorizados, de mensajeros, de servicios, de repartidores, de servicios y comercio, de trabajadores no dependientes o autónomos, o simplemente sindicatos de trabajadores de plataformas. Este es un tema que hay que desarrollarlo, que hay que poner el ojo y el alerta, porque somos humanos y no somos robots, y los derechos de los trabajadores deben ser respetados. Recuerden, compañeros trabajadores, que cuentan con la Central de Trabajadores Así Venezuela. Organízate, sindicalízate, afíliate. El sindicato es la mejor herramienta de lucha de la clase trabajadora, y en la Central Así pueden organizarse, resistir, porque nosotros creemos que el sindicato es de los trabajadores, no es de los patronos ni de los gobiernos. Síguenos en nuestras redes sociales.